hermanos del Zoom que ya se han sumado, están acá también. Que Dios me los bendiga. Mientras tanto, saludamos a los del Facebook también. Ya estamos saliendo en la transmisión en vivo. Les pedimos encarecidamente que puedan compartir esta señal para que podamos llegar a más corazones con el discipulado que realmente está siendo transformador para muchas vidas y queremos también ser de bendición a otras personas y con tu ayuda podemos nosotros lograr que los videos o los estudios que estamos realizando y los que se vienen puedan llegar a más personas que realmente están necesitando el crecimiento, la madurez y quieren comprender la palabra de Dios, ¿no? Hay muchas personas como el eunuco, ¿no? Que leía la palabra, que tenía una religión tan clara que era el judaísmo, que sabía de Dios, que conocía de manera leída en cuanto a las escrituras al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, iba a celebrar las fiestas, iba a celebrar los ritos y las ceremonias judías, sacrificaba él también, se había convertido al judaísmo, pero tenía una necesidad grande y era la necesidad de poder entender lo que él leía. ¿Entender en qué sentido? Entender esa comunión cercana y la comprensión de conocer al Dios de Israel, ¿no? Cosa que él todavía no había experimentado, pero qué interesante que Felipe llega y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice su necesidad, ¿no? Pero ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Entonces hay una necesidad por mucho pueblo cristiano, ¿no? Quiere saber la palabra, sabe de Jesús, se congrega en las iglesias, entiende que existe Dios, que existe el castigo eterno, etcétera, pero carecemos y carecen de comprensión bíblica y eso es porque estamos nosotros saliendo también al aire en videos, en las redes sociales, para poder apoyar a ese tipo de personas que necesitan saber y profundizar más la palabra de Dios. Hay mucha necesidad y nosotros queremos ser en ese sentido una bendición para poder apoyar en cuanto a su proceso y progreso del estudio o del estudio personal de la palabra de Dios. Así que les pedimos encarecidamente que puedan compartir esta señal, compartan con sus amigos, en sus iglesias, en sus grupos de WhatsApp que tienen, comparten la señal. Tenemos los estudios en las redes sociales, tenemos síntesis de Apocalipsis, tenemos también el curso completo de las dos cartas de Tesalonicenses, el estudio completo a Filipenses, tenemos el discipulado, panorama del Antiguo Testamento, donde ya hemos abordado el Pentateuco, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunos estudios ya grabados, tenemos videos de acciones, tenemos también la miniserie que ya está por concluir, que es doctrinas calvinistas, donde estamos tocando muchos temas en cuanto a los reformados, a los calvinistas, como los 5 puntos del tulip. Estamos también saliendo por YouTube, por nuestra página de YouTube, donde tenemos los videos subidos, una respuesta en cuanto al sábado. Estamos haciendo videos de acción en cuanto a las 5 señales supuestas antes de la venida de Cristo. Tenemos mucho material que para la gloria y honra de Dios lo estamos compartiendo para muchos. Y te pedimos a ti que puedas ayudarnos a compartir los videos que estamos realizando con mucho amor y con ese deseo de ser bendición para los demás. Muy bien. Sin más, vamos a comenzar y hacemos un pequeño resumen de lo que veíamos la primera parte y era el Evangelio, que Cristo es ese mensaje de las buenas nuevas que Cristo vino a traer. Cristo en su primera venida se convirtió en el mensajero, pero también Él se convirtió en el mensaje. Las dos cosas, el mensajero y el mensaje, se hicieron una sola persona y esa persona es Cristo. Cristo no vino a dar una buena noticia, Cristo es la buena noticia. Muy bien, anote eso. Inciso A, ¿cuáles son las tres buenas noticias que encontramos en 1 Corintios 15, 3, 4? Y veíamos ahí también que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, ¿no? Que la victoria la hemos obtenido en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la buena nueva, ¿no? Que Cristo, el Hijo de Dios, vino a hacer el sacrificio por la humanidad, por las personas que iban a aceptar y creer el Evangelio, para que estas personas, sus pecados sean quitados, lavados y olvidados y que pertenezcan y pasen a formar parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, el mensaje que es Cristo Jesús nos da bendiciones al pueblo de Dios, que en este caso es la iglesia, ¿no? Inciso B, ¿qué es lo que Pablo, qué es de lo que Pablo no se avergonzaba en Romanos 1:16 y por qué? Bueno, es una pregunta muy interesante porque en Romanos 1:16 Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces,
Pablo muchas veces en Corintios va a decir que le imitemos a él como él imita de Cristo. Y si vemos la vida de Pablo y de Jesús en cuanto al mensaje, en cuanto a la predicación, en cuanto a expandir la voluntad y la voz de Dios, no vemos vergüenza, no vemos temor, no vemos tal vez algún sentido de rechazo al mensaje, ¿no? Tanto Jesús como Pablo eh, predicaban el Evangelio, Jesús predicando el Evangelio del reino a los judíos y Pablo predicando el Evangelio de Cristo a los gentiles hasta los confines de la tierra. Tanto el Evangelio de Cristo que vino a instaurar el reino mesiánico y Pablo que va a enseñar el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús y el perdón de pecados. En los dos evangelios no hay ninguna distinción en cuanto a un denuedo, en cuanto a un fervor, a de extender el mensaje. No por nada Pablo diría, imítenme a mí, pero Pablo imitaba a Cristo. Y una de las maneras en que Pablo se asimila a Jesús en cuanto a su ministerio terrenal es que Jesús se dedicó a la predicación del Evangelio del Reino que su padre le había mandado. Y cuando Jesús se le aparece en Damasco a Pablo y le da la comisión y el ministerio de ser el apóstol a los gentiles para que se predique el evangelio a los gentiles del perdón de pecados, de la restauración del hombre con Dios, de la reconciliación, Pablo no deja ningún tiempo perdido para esta extensión. ¿No? Y Pablo en Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios que está salvando muchas vidas. Pablo diría que la gente se va a salvar y se está salvando por la locura de la predicación. Entonces, es la predicación que nos da el valor y el motor y el sentido de un cristiano. El evangelismo es el propósito por el cual una persona se convierte. Pablo se convirtió no solamente para cambiar su vida, Pablo no solamente se convirtió para mejorar su vida, Pablo se convirtió para tener un propósito y el propósito de extender el mensaje. Jesús le dijo, yo le voy a decir a Ananías, le dijo acerca de Pablo, yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi nombre, porque por él se llevará la predicación a los gentiles, a algunos reyes y a algunas autoridades. Entonces, Saulo se convirtió a Cristo y Cristo no lo dejó ahí. Cristo le dio un propósito y es el mismo propósito que se nos dio a nosotros, el propósito de propagar el evangelio, extender el evangelio. Pero para extender el evangelio tenemos que sentir como Pablo sintió, yo no me avergüenzo. Y tener la convicción que Pablo tuvo, es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, o tenemos la convicción de Pablo, que es poder de salvación, o no la tenemos. Y si no la tenemos es porque estamos avergonzados. Y cuando dijimos avergonzados, no nos referíamos a que el Evangelio, si alguien me pregunta, yo digo, no, no soy cristiano, no voy a la iglesia. Eso es avergonzarse. En realidad no. Avergonzarse en un contexto bíblico es no estar satisfecho con ese mensaje, ¿no? No estar conforme con ese mensaje, no estar maravillado con ese mensaje. Por el simplemente hecho de que tú no compartas el evangelio, hay algo en ti que no te está, que no te deja ver lo maravilloso que es este mensaje, lo satisfactorio que es este mensaje. Por eso Pablo en Timoteo diría, bueno, palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando el mensaje del evangelio cambia tu vida, tú no dejas de hablar de ese evangelio, porque ese evangelio es un tesoro que ya está en ti, que necesita ser escuchado por otras personas. Por lo tanto, el evangelio tiene que venir de un corazón que entiende la grandeza, la majestad de este mensaje, y el mensaje es Cristo, y eso va a rebotar o va a dar fruto en que tú vas a entender que Dios está obrando a través de su palabra hoy, ahora. Interesante porque el texto nos señala qué es lo que Dios utiliza para cambiar vidas. Y en ningún momento Pablo utiliza otras secciones, como empezamos al principio, ¿no? Cuando hablamos de evangelismo, mucho pensamos carpas, shows, algunos eventos entretenidos, tal vez algunos conciertos de alabanza. Y en ninguna parte de la Biblia Pablo dice que estos tipos de prácticas, aunque sean muy buenas, aunque sean edificantes, no digo que no dice que es poder de Dios para salvación. A la única forma o al único recurso que Pablo le añade, esto es poder de Dios para salvación, es a la predicación del Evangelio, es decir, a la palabra de Dios. No por nada el autor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, diría que la palabra de Dios es como una espada de filo que quebranta el corazón, que penetra a la vida de una persona, ¿no? Entonces,
vemos en el contexto bíblico que lo que Dios utiliza para cambiar vidas, naciones, pueblos, es la predicación y la predicación del Evangelio de Cristo. Pedro predicó 3,000 convertidos. Pedro predicó 5,000 convertidos. Y se fue predicando. Felipe predicó, Samaria fue ganada para Cristo. Felipe predicó al eunuco fue ganado para Cristo. Y eso vemos en todo el libro de los Hechos. No vemos que la gente se maravilló por ciertas cosas, sino que la palabra fue lo que tocó el corazón de muchas personas y fue lo que la palabra cambió a muchas personas. El mensaje a la iglesia de Tesalónica fue impactante, tanto que ellos cambiaron de la idolatría a Dios y demostraron el amor a Dios extendiendo la fe, y tanto que Pablo diría que cuando yo llego a un lugar, ese lugar ya conoce el Evangelio porque los tesalonicenses ya lo llevaron ahí. Y Pablo diría que hasta están quitándome mi trabajo, pero Pablo se alegraría por eso. Entonces, cuando una persona entiende el verdadero evangelio y el verdadero significado, su vida cambia, su vida se transforma y su vida nunca vuelve a ser lo mismo. Y el único deseo que tiene en esa vida, en un proceso largo, es va a querer extender el evangelio. El evangelio no es egoísta, el evangelio se comparte, el evangelio se extiende. Ya lo dije alguna vez, ¿no? En cuestión de matemáticas, Cristo siempre suma y en Cristo siempre hay multiplicación, ¿no? El evangelio trae eso, suma y multiplicación. El enemigo no, el enemigo trae división y es esta, ¿no? Interesante lo que vimos la semana pasada. Interesante, amados hermanos. Muy, muy bueno. Les animo a que puedan ver el video completo que hicimos, amados hermanos. Ahí lo van a ir contemplando. Muy bien. Entonces, amados hermanos, vamos a nosotros continuar con lo que tenemos ya dicho. Que Dios me los bendiga una vez más. Permítanme saludar a mis hermanos acá del Zoom. Hermano Abraham, hermano Antonio, hermano Franz, hermano Héctor, hermana Irma, Jeremías, María, hermana Marta, desde México, mi hermana Gina, hermano Santiago, y poco a poco también se van sumando. Que Dios me los bendiga, tengan sus materiales listos, sus Biblias también, porque me van a ayudar a leer, prendan sus camaritas, y vamos a continuar. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Continuamos con la segunda parte. Bienvenidos, bienvenidas. Lección número 10, el evangelismo y el creyente. Punto número 2 en sus materiales, el llamado de todos al evangelismo. El llamado de todos al evangelismo. Todos los creyentes estamos llamados a involucrarnos a la tarea principal de toda la iglesia, como cuerpo universal, que es extender el mensaje de Cristo. Todos. La Biblia enseña que todos los miembros somos útiles en cuanto a la gran comisión y la obra evangelística. Entonces, es muy importante entender que dentro de la iglesia, como lo tocamos en la lección 9, en cuanto a la iglesia universal y la iglesia local, ahora hablando de la iglesia universal, todos los creyentes, absolutamente todos aquellas personas que forman parte de la iglesia universal, tienen un propósito: extender el evangelio, trabajar y ser útiles en cuanto a la gran comisión. Aquí quiero cerrar un poquito la diapositiva y quiero asentarme en esto. En la iglesia local, tú puedes ver a muchos apáticos, ¿no? Hermanos, vamos a evangelizar, vamos a tal lugar, y muchos dicen amén, pero ese día no vienen. ¿Has visto ese tipo de hermanos? Hay. ¿Por qué? Porque la tarea principal de la iglesia en cuanto a la iglesia universal es el evangelismo. No te extrañes, que no te parezca raro que dentro de la iglesia local donde tú asistes, muchos no quieren ir a la obra evangelística. Eso demuestra muchas veces que no todos están entendiendo el correcto evangelio. No todos están entendiendo el propósito central del evangelismo o del creyente. Ahora, esto pasa por dos cosas. Número uno, por falta de instrucción, y número dos, porque realmente no han conocido el evangelio. Porque un fruto, una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo, va a querer llevar el evangelio a otras personas, a otros lugares, para que el evangelio siga extendiéndose. Siga extendiéndose. Muy bien, voy a activar el micrófono de mis hermanos. Permítanme un momento para ver cómo está saliendo la señal. Si está saliendo bien, si no está saliendo.
Ahora sí, a ver, ¿pueden prender sus micrófonos? A ver, hermano Abraham, hermano Antonio, cómo está saliendo la señal? Está saliendo bien, hermano. Sí le escucho claro. Muy bien, gracias, gracias. Solamente esa confirmación. Porque aquí en la computadora está haciendo así. Yo dije, capaz estamos mal, ¿no? Pero qué No, bueno, pastor, que esté saliendo bien, es bueno. está bien, pastor, está bien, está claro, como dijo el hermano. Ok, muy bien, continuamos entonces. Entonces, ¿el llamado para quién es? ¿Para los de la iglesia local? Claro, pero no todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque muchos dentro de la iglesia local no realmente son convertidos. Lo vimos en nuestro estudio de primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, hay gente que está entre nosotros que no son cristianos verdaderos. Y eso lo vimos en primera de Juan. Evidencias de un falso cristiano. Entonces hay que entender que en la iglesia local, ojo, hay falsos cristianos. Hay cristianos no convertidos, entre comillas, cristianos, ojo. Hay personas no convertidas. Y cuando tú les hablas del evangelismo, de ir a predicar, de ir a ayunar, de ir a extender el evangelio, hermanos, hagamos algo, muchos están apáticos, dicen, no, ¿para qué? Domingo nomás. Evidencia de que esa persona no ha sido convertida, sino solamente está conociendo el evangelio de manera experimental o superficial, pero internamente no ha habido un cambio. Entonces, la Biblia es clara en un sentido. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, universal, es decir, espiritual, de todo el mundo, que es solamente una, ese cuerpo espiritual está llamado al evangelismo. Y lo segundo que pasa, o el por qué no se hace tipo de, no se da importancia al evangelismo, a la gran comisión, es porque no se le está instruyendo bien a la iglesia. Hoy en día, desde el púlpito, a la iglesia se le predica su propósito. Tu propósito es prosperar, tu propósito es mejorar, tu propósito es crecer económicamente. Y la Biblia dice, ese no es tu propósito. Tu propósito por el cual Dios te llamó, ¿cuál es? Que hagas obras para su gloria. ¿Cuál obras? La predicación del evangelio. Mire aquí adelante y estas dos cosas va a anotar usted. La iglesia, y tú te incluyes, ¿no? Nos incluimos. La iglesia universal, la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo compró con sangre, tiene dos puntos importantes que son superiores. Número uno, anote, su propósito, su propósito. Y número dos, su meta. ¿Qué dije? Dos cosas importantes. Propósito, meta. Estas dos cosas se tienen que enseñar a la iglesia local. Los pastores, los líderes tienen que enseñar esto. Iglesia, hermanos, atiendan por favor. Les voy a enseñar dos cosas, tiene que decirle. Y estas dos cosas siempre voy a recalcar, tiene que decir el pastor, indirecta o directamente. ¿Cuál pastor? Uno, su propósito o nuestro propósito. Dos, nuestra meta. Y a esas dos cosas hay que apuntar. Y esas dos cosas son bíblicas. Lo demás solamente es tal vez que nosotros acomodamos para hacer crecer estas dos cosas, como actividades, como encuentros, como visitas, etcétera. Pero la iglesia tiene dos acciones o dos puntos importantes. ¿Qué dije? Su propósito y su meta. Ahora mire aquí con atención y después va a anotar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es hacer obras que el Padre determinó de antemano. Es decir, la iglesia está llamada al servicio. ¿Cuál servicio? Ya sé, hermano, servir en la iglesia con la comida, servir en la iglesia con tal. No, la iglesia tiene un propósito central. ¿Cuál? Predicar el evangelio, la gran comisión. Lo dije al principio, el evangelista no es aquel que dice, yo tengo el ministerio de evangelista. Muy bien, puede ser evangelista, pero todos somos evangelistas de manera indirecta. Tenemos que llevar el evangelio. Todos nos involucramos en la labor evangelística. Por eso el material que dice, todos los miembros de la iglesia están llamados al evangelismo. Todos dentro de la gran comisión, ¿qué son? Dije, útiles. No hay creyentes que digan, bueno, en el evangelismo yo soy inútil, no puedo hacer mucho. No hay eso. La Biblia dice que todos somos útiles en cuanto al ministerio evangelístico. Para reforzar esto, vamos a Efesios capítulo 2.
Estamos en el propósito de la iglesia. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mira lo que el texto dice, el para añade un contraste en cuanto a propósito, ¿no? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Está hablando a los salvos. No por obras para que nadie se gloríe. La clave, ¿cuál es? La fe. Obras, no. Fe. Aquí está el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ah, hechura suya, ¿qué significa? Nueva criatura. Creados con una naturaleza divina, que diría Pedro más adelante, ¿no? Creados en Cristo Jesús. ¿En quién somos creados? En Cristo. ¿Para qué? Y eso lo va a decir más adelante cuando te dé la meta. Pero vamos por partes, ¿ya? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está, subraya eso, para propósito. ¿Por qué Dios nos salvó por gracia? ¿Por qué Dios nos creó en Cristo Jesús? Ahí está, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Entonces, cuando desde el púlpito te digan, Dios te salvó para tu mejora, Dios te salvó para tu prosperidad, Dios te salvó para que tú estés bien, tú dile, no, estás equivocado. Claro que Dios quiere dar bendición, claro que Dios quiere ayudarme, no hay duda, pero eso es secundario. Lo primordial por lo cual Dios me salvó, ¿qué es? Para que yo, tú también hazte así, yo de y ande en buenas obras. ¿Las obras que yo quiera? No, las obras que el Padre determinó de antemano. Hay mucha diferencia en cuanto a la doctrina bíblica y a la doctrina humana. ¿Se han dado de cuenta, amados hermanos? ¿Están tomando atención en eso? La doctrina humana bíblica, entre comillas bíblica, ¿qué te dice? Dios te salvó porque tú eres mejor, para que seas mejor, para mejorar tu vida, para cambiar tu vida. Dios tiene un gran propósito para ti. Y tú dile, estás equivocado, la Biblia no dice eso. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice, porque por gracia Dios les salvó y son hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y ahí dice el para qué, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un hombre que dice que Dios te salvó para que tú mejores? ¿O a la Biblia que dice que Dios te salvó para que tú camines en buenas obras para Él? ¿Qué buenas obras? Las obras del evangelismo, de la predicación. Lo va a decir Pedro más adelante, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia o a filosofías o silogismos humanos? ¿O a carismatismo? O como yo les digo, ¿no? No son predicadores, son motivadores. Te motivan a vivir bien. Tú decides a quién creer. Entonces, punto número 1. El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Obrar la gran comisión, extender el mensaje, dar frutos de justicia. Muy bien. Punto número 2. Su meta. ¿El propósito cuál era? De todos, la gran comisión, el obrar para Cristo, el obrar para Dios. ¿Y cuál es la meta? La meta es parecernos más a Cristo. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y mira cómo la doctrina bíblica en este sentido concuerda, se complementa, es exacta. Y mira, y tú vas a hacer el contraste en la errónea, en la humana, en la filosófica, en la humanista. Romanos capítulo 8, verso 29 para adelante, mira lo que dice el texto. Vamos a leer, sí, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que, perdón, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Otra vez, para propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para, otra vez, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el contexto, Pablo está hablando en cuanto a los creyentes, en cuanto a las dificultades, en cuanto a las aflicciones, y Pablo dice que a los que aman a Dios, todo ayuda bien, porque a ustedes se los ha predestinado
para que sean conformados ¿a quién? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Ustedes tienen que llegar a esa estatura, como diría Pablo en Efesios capítulo 4, que Cristo estableció pastores, maestros, evangelistas, para que todos lleguemos a la estatura de Cristo, ¿sí o no? Entonces, mira aquí adelante, ponga atención, mira aquí, aprenda esto. En tu iglesia te tienen que enseñar esto de manera directa o indirecta siempre. Tú tienes un propósito para Dios y tú tienes una meta en Cristo. ¿Cuál es? ¿Tu propósito cuál es? Llevar la gran comisión, involucrarte en el evangelismo, que a través de ti muchas vidas conozcan al Señor para que a través de ti Cristo sea glorificado. Tu tarea no es sentarte 5 años en la iglesia, no, tu tarea es prepararte para salir y ser la luz y la sal del mundo. ¿Tú y yo estamos llamados a ser la luz de la iglesia? No, porque en la iglesia se supone que hay luz. Estamos llamados a ser la luz, ¿dónde? En el mundo, porque en el mundo hay tinieblas y nosotros estamos llamados a ser la luz ahí. ¿Cómo vamos a ser la luz? Llevando el evangelio, predicando a Cristo, que es la luz verdadera. Ese es tu propósito, nunca olvides eso. Cristo, oh Dios, no te salvó. Cristo no murió y sufrió de tal manera para que tú te sientes 15 años en la iglesia, estés cómoda y digas, qué lindo es ser cristiano. No, la vida cristiana trae sufrimiento. La vida cristiana implica esfuerzo, dedicación. Si tú no estás haciendo eso, si no hay sacrificio por la obra y por Cristo, ¿de qué cristianismo hablamos? No se trata de decir, te amo, Señor. Se trata de demostrar el amor a Dios. No se trata de simplemente alabarle a Dios. Se trata de mostrar y reflejar esa alabanza a Dios allá afuera. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 diría que nosotros brillemos como luminares en un mundo de tinieblas. ¿Es necesario el evangelio? Claro, pero si no hay quien lo predique, si no hay ese deseo por la iglesia, ¿quién lo hará? ¿Quién va a salir a predicar si no eres tú y ni soy yo que hemos entendido y abrazado y creído el evangelio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué esperas? ¿Esperas que los católicos, los mormones, las sectas prediquen el evangelio verdadero? ¿Acaso no tenemos que ser nosotros? Por eso Judas, ¿qué dijo? A vosotros los santos fue dado la fe una vez para siempre a ustedes. Por lo tanto, les exhorto para que contiendan ardientemente por la fe, dice Judas. ¿A quién está encargando Judas la extensión del evangelio y la defensa del evangelio? A los santos. ¿Quiénes son eso? Nosotros, la iglesia. La gran comisión no es un por favor. La gran comisión del servicio evangelístico no es una opción, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo a sus discípulos, hey, discípulos, vengan a ver. Sí, 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 Señor, les voy a decir algo. Toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y con esta autoridad les digo, id y predicad el evangelio. Jesús, antes de dar la gran comisión o el mandato o el propósito de la iglesia, ¿qué dijo? Yo soy el dueño, el amo absoluto del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Todo está sometido bajo mis pies. Y con esta autoridad te digo a ti y a mí, para todos los que están acá, id y predicad el evangelio. Jesús no te está diciendo, sí puedes, cuando gustes. Sé que a veces no vas a tener dinerito y el tiempo no alcanza. Sé que tienes 50, 70 hijos y los tienes que mantener. Pero cuando puedas, ve y predica. ¿Dice eso Jesús? No. Id y predicad el evangelio. Y enseña a cada criatura todo lo que yo os enseñé, todo lo que oyeron de mí, enseñen a otros. ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito? Ponga atención y mire aquí adelante. ¿Estás tú buscando el propósito de Dios para tu vida? ¿O estás buscando tu propio propósito? ¿Estás dando cabida a la voluntad y la ordenanza de Cristo, que es nuestro Señor, que es la cabeza de la iglesia? ¿O tú te crees la cabeza de la iglesia y dices, no, Cristo has dicho una cosa, pero yo otra cosa quiero? Cuidado. Cristo a su iglesia como cabeza, dos cosas significa. Cabeza, autoridad. Cabeza también significa unidad. Es decir, Cristo es la cabeza, la autoridad máxima al que hay que hacer caso. Y número dos, Cristo como cabeza de la iglesia es que la iglesia y Cristo son uno solo.
Y como cabeza, como autoridad, ¿a quién tenemos que hacer caso? A Cristo. ¿Y Cristo qué dijo? Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio. ¿Estamos haciendo eso? Pero hermano, yo apenas tengo un añito de convertido, 2 añitos. Hermano, yo solamente no soy predicador, pero en la iglesia atiendo y sirvo. Escuche lo que voy a decir. Cuando una persona tiene el corazón, el amor por la palabra de Dios y que esta palabra llegue a otras vidas y a otros corazones, pasa de ser un servidor a ser un predicador, como lo hizo Esteban y Felipe. Felipe y Esteban fueron elegidos para barrer el templo, para atender a los apóstoles. ¿Y sabes qué hizo Dios con esas vidas y con los demás? Pasaron de ser simples servidores a predicadores de la palabra de Dios. Y un Felipe que estaba días barriendo la iglesia, atendiendo a las viudas, atendiendo a los huérfanos, ganó una completa Samaria entera. ¿Qué esperas tú? ¿Le vas a creer a Dios o vas a seguir mirando tal vez tus debilidades? Deja de mirarte a ti y créele en Él. Créele solamente a Él. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El evangelismo no se trata de ti, ni de cuán bien te sientas, ni de cuán capaz te sientas. El evangelismo se trata de Él. No se trata de que si lo puedes, lo haces. Se trata de que Él es digno y de ser anunciado. De eso se trata. Y cuando tú entiendas que Cristo es digno de ser anunciado, dejas tu incapacidad, dejas tu apatía y empiezas a confiar en Él que dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. Simplemente y llanamente eso. Pasas de mirarte a ti a mirar a Cristo y empezamos a descansar en Cristo. Lo segundo es que nos enseña la iglesia su meta. Según lo que la Biblia está apuntando, estamos llamados a obrar para el Dios, no para ti, para Dios. Ya eres de Dios, perteneces a Dios, ya no te perteneces a ti. Hasta que tú no entiendas eso, hasta que tú entiendas que como iglesia, como cristiano, eres de Dios, eres para Él, y nada de lo que tienes, incluido tu vida, ya no es tuyo, es de Él, empezarás a obrar para tu Señor. Y número 2, la iglesia y los cristianos tenemos una meta. Nuestra meta no es prosperar. Nuestra meta no es estar sanado todos los días. Nuestra meta no es que nuestros problemas se solucionen. Nuestra meta es parecernos al carácter de Cristo, a imitar la vida de Cristo. Pablo en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30 dice que Dios nos llamó con este propósito. ¿Cuál propósito? Ser conformados a la imagen de Cristo. Escuche lo que voy a decir. Dios quiere que la iglesia, Dios quiere que los creyentes se conformen a la imagen de Cristo, no a la imagen de un hombre, no a la imagen del que tú quieras ser. No se trata del que tú quieras ser. Se trata de que tú tienes que parecerte a Él. ¿Cuál Él? Cristo. Si tu deseo como discípulo, como discípula, es aprender de Cristo, tu meta es parecerte a Cristo. Tener el... Es que muchos dicen hoy en día, yo quisiera cumplir la voluntad de Dios y no lo puedo hacer. ¿Cómo tú quieres cumplir la voluntad de Dios como Cristo si no tienes la obediencia de Cristo? Y si no tienes la obediencia de Cristo es porque no tienes la entrega de Cristo. Y si no tienes la entrega de Cristo es porque tú no tienes la mente de Cristo. Tú quieres cumplir la voluntad de Dios a la manera de Cristo, que es nuestro maestro por excelencia. Empieza a obedecer como Cristo. Empieza a entregarte como Cristo lo hizo al Padre. Y empieza a tener la mente que tuvo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Él dijo claramente, ¿quieren ser mis discípulos? Claro, Jesús. Muy bien. Requisito. Bueno, antes de que vengan conmigo. Las zorras tienen cuevas, los pajarillos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde acostar su cabeza. Y así también serán ustedes. ¿Aceptan eso? Hoy en día el cristianismo se ha puesto de moda.
porque se han dejado estos dos principios importantes, el propósito del cristiano y la meta del cristiano. No estás llamado a ser como tú quieras. Tampoco Dios está llamado para darte lo que quieras. Dios va a darte lo necesario para que tú cumplas tu propósito y para que tú cumplas tu meta. Así de simple. Así que si vienes a Cristo por conveniencias personales, si vienes a Cristo por ayuda personal, que no es malo, pero dejas al lado lo más importante que es el propósito, la causa y la motivación y también la meta, tú has caído a un cristianismo equivocado. Te han predicado a un Cristo equivocado. Tu meta toda tu vida va a ser cumplir tu propósito y acercarte constantemente a tu meta. ¿Cuál meta? Parecerme más a Cristo. Tristemente esto no se enseña en las iglesias. Hoy en día en las iglesias se pone la importancia en el hombre y ya no en Cristo. Cristo en servicio del hombre y no el hombre en servicio de Cristo. Cristo para bendecir al hombre y no el hombre para hacer bendición para su Señor. ¿En qué tipo de cristianismo hemos caído? ¿Cuándo es que se ha perdido el mensaje cristocéntrico y el mensaje del Evangelio? Hay mucho que meditar. Nunca olviden esas dos cosas, propósito y meta. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora sí. Muy bien, vamos a continuar. Hay mil disculpas, está muy lenta la computadora, pero vamos a continuar. Bueno, habíamos visto esto, el llamado de todos al evangelismo. Todos, por si acaso, todos, hombres, mujeres, estamos llamados al evangelismo, ¿no? Respondamos las siguientes preguntas. Inciso A. Ahora sí vamos con los hermanos, prendan sus camaritas. ¿Qué es lo que debemos hacer los discípulos según Marcos? Ahí voy a pedir primeramente a mi hermano Héctor, luego mi hermano Abraham también, ¿ya? Hermano Héctor, búscate Marcos 16:15, hermano Abraham, Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, y mi hermano Franz, segunda Pedro 2:9. Vamos a ir rapidito, muy bien. Hay que agilizar más los pasos porque el tiempo es muy corto, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Respondamos estas preguntas. Repito, Marcos 16:15, hermano Héctor, Mateo 28, 19 al 20, hermano Abraham, y hermano Franz, segunda Pedro 2:9. Muy bien. La primera pregunta dice lo siguiente, ¿no? Y una vez que lea el hermano, vamos a responder todos juntos. ¿Qué es lo que debemos hacer los discípulos según Marcos 16:15? Adelante, hermano Héctor, ¿lo tienes? Marcos 16:15, adelante. Dice así, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, ¿qué debemos hacer? Ir a predicar, ¿qué cosa? El evangelio. Ir a predicar el evangelio. ¿Qué es El evangelio, evangelio. hermano? No se preocupen, lo vamos a ver más hace un momento. ¿Muy bien? Pero ¿qué tenemos que hacer? Respondamos la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer los discípulos? Dice, predicar el evangelio. Y claramente dice, los discípulos. Es decir, los seguidores de Cristo. Los que están tomando este curso son discípulos. Marcos 16:15 ya te dice tu tarea. Ir a predicar el evangelio. Segunda pregunta, inciso B. ¿Cuáles son los tres propósitos de hacer o que tienen que hacer los discípulos según Mateo capítulo 28, verso 19 al verso 20? Hermano Abraham, adelante. Mateo capítulo 28, verso 19 al verso 20. ¿Lo tienes? Mateo 28, verso 19 al 20, mientras mi hermano Fran se alista segunda Pedro 2:9. Adelante, hermano. 28, 19 al 20, ¿no, hermano? Sí. Amén, hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Tres propósitos los cuales los discípulos debemos hacer. En Marcos 16:15, ¿qué dijo? Los discípulos vayan y prediquen el evangelio. En Mateo, tres propósitos también nos da claros, ¿no? Haced discípulos, bautícenlos y enseñen las cosas que han escuchado de parte de Jesús, ¿no? Lo que Jesús ha mandado. Ahora, dentro de la gran comisión es importante estos tres propósitos. ¿Sabes por qué? Porque el texto no solamente dice ir y anunciar, sino hacer discípulos. Qué interesante eso, ¿no? ¿Hacer discípulos de quién? Hacer discípulos de Cristo. ¿A quién está dando ese mandato? A nosotros. ¿Qué es hacer un discípulo? Es poner importancia en esa vida, es concentrarse en esa vida, como hizo Jesús. Jesús escogió a los 12. ¿Para qué? Para enseñarles de manera cercana a ellos, para conversar con ellos, para exhortarles a ellos, para animarles a ellos, para enseñarles a ellos. Era un discipulado más privado, más cercano con cierto grupo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso es muy importante el discipulado. Y lo dije al inicio del curso del discipulado. Tú no esperes a una iglesia, decir, mi iglesia va a tomar el discipulado y ahí lo voy a enseñar. Ponga atención, amado discípulo, amada discípula. No es necesario, y lo dije, que esperemos siempre que el líder o el pastor empiece actividades. Tú lo puedes hacer. ¿El mandato para quién es? ¿Para la iglesia local? No, para todos. Por tanto, id y predicar el evangelio. ¿Quiénes? Los discípulos. Número 1, hagan discípulos. Número 2, bautícenle. Y número 3, enseñen todas las cosas para que las guarden, las cuales yo he mandado, dice Jesús. Cuando acabe el curso del discipulado, ¿qué vas a hacer tú? Nos falta una lección. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya tienes en mira a alguien? ¿Un vecino? ¿Un primo? ¿Un tío? ¿Un amigo? ¿Un compañero de trabajo? Tú dile, ¿podemos venir a hablar de la Biblia? Hay materiales gratuitos, le dices. Hermano, una consulta. Un momento, hermano, un momento. Después las consultas, por favor. Ok. Vamos, por favor. Terminemos la clase y luego vamos con las consultas. Muy bien. Es que me hacen perder, ya me perdí. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿ya? Ya me perdí. No me desconcentren más. Las preguntas al final, ¿ya? Los tres propósitos importantes que dijimos es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado, ¿no? Obviamente el bautismo está hablando del bautismo en agua, que es el testimonio externo de lo que Dios ha hecho de manera interna en cada vida. Muy bien. Inciso C, segunda Pedro 2:9. Hermano Franz, tercera pregunta. ¿Qué cosas debemos anunciar según segunda Pedro 2:9? La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué cosas debemos anunciar? En segunda Pedro 2:9 nos va a decir. Adelante, hermano. Amén, pastor. Así dice la palabra del Señor. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser No, castigados. segunda Pedro 2, Segunda. 9. ¿Es ese? Sí, eso es, pastor. Estaba Entonces viendo, primera. parece que no. Es primera entonces. Primera Pedro. Sí, primera Pedro. 2:9. Adelante. Primera Pedro 2:9 dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su Amén. luz admirable. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Las virtudes. Y aquí vamos a preguntar. Hermano Abel, el texto dice, anuncien las virtudes. ¿Qué virtudes tú encuentras en Cristo? Dame una nada más. ¿Saben qué es una virtud, no? Es algo que una persona tiene como algo llamativo, como algo que atrae, como algo que solamente de esa persona, ¿no?
Es una virtud. ¿Qué virtud tienes tú? Yo soy muy paciente. ¿Qué virtud tienes tú? Bueno, yo soy muy trabajador, ¿no? ¿Qué virtud El te amor, encuentras en hermano. Cristo? Ah, muy bien. El El amor. amor. Muy bien. Hermana Reida, ¿qué virtud te encuentras en Cristo? Misericordioso. Muy bien. Tú, hermano Franz, ¿qué virtud te encuentras en Cristo? Mm. Todopoderoso. Muy bien. Son virtudes que tiene Dios, que tiene Cristo. Y Pedro dice, anunciemos estas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que ustedes dijeron, el amor, la misericordia, su poder, su gracia, su bondad, su fidelidad, son cosas que tenemos que anunciar y el mundo tiene que entender eso. Conocer a Justicia. Dios. Exacto, su justicia. Son cosas, son atributos que Dios tiene, que Cristo tiene. Y el texto dice, ustedes anuncien estas cosas. ¿De quién? De Dios. Entonces creo que hoy se ha perdido este foco importante. La Biblia dice que anunciemos a Dios, no las cosas, no lo que Dios puede hacer por el hombre. Y falta mucho el entendimiento de quién es Dios. Cuando entendamos quién es Dios, entenderemos nuestra condición y nuestra posición delante de Él también. Inciso D, según Juan 15:8, ¿en qué es glorificado el Padre? Hermano Héctor, otra vez más, una vez más. Luego mi hermana Reida, 2 Corintios 5:17 al 18, ¿ya? Juan 15:8, lo hemos visto ya, pero vamos a leer. Juan 15:8 y mi hermana Reida, 2 Corintios 5:17 al 18. Según Juan 15:8, ¿en qué es glorificado el Padre? Leeremos Juan 15:8. Adelante, hermano. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Gracias. ¿En qué es glorificado el Padre? Ya sé. En que en la iglesia se diga gloria a Dios. Y Dios dirá, qué bonito me dan la gloria, ¿no? A su nombre, gloria. Está bien. Yo no digo que eso está mal. Está bien. Pero aquí el texto dice, ¿en qué es glorificado el Padre? ¿En que el pueblo diga gloria a Dios o en que el pueblo haga obras? ¿El texto qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Fruto. Entonces, el Padre, ¿en qué es glorificado verdaderamente? Qué interesante esto, ¿no? Muchas personas piensan por gritar, gloria a Dios, estamos anunciando su gloria. Claro, eso está bien. Nadie dice que no. Hay que anunciar con nuestros labios la gloria de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Pero Dios dice, hey, basta de gritar o basta de solamente hablar. A mí lo que me glorifica, dice Dios, el texto que dice, lo que glorifica al Padre, ¿qué es? Que tú lleves mucho fruto. Cuando llevas mucho fruto, ¿qué dice Dios? Oh, a través de él yo me estoy glorificando. A través de ella me estoy yo glorificando. Entonces es importante que el cristiano entienda que para glorificar a Dios, tú tienes que llevar mucho fruto. ¿A quién? A Dios. Por eso más adelante, ¿qué va a decir? Dios nos escogió para que llevemos mucho fruto. Ese es el propósito. Lo mismo que vimos en el propósito, llevar mucho fruto. Inciso E. ¿Cuáles son las 4 verdades que nos enseña el pasaje de 2 Corintios 5, 17 al 18? Leeremos, hermana Reida, adelante. 2 Corintios 5, 17 al 18. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén, gracias. Antes de finalizar este punto y después entrar a las preguntas, si tienen amados hermanos en este punto 2, recapitularemos. Punto número 2, ¿qué decía? El llamado de todos al evangelismo. ¿Quiénes están llamados al evangelismo? Una parte, solamente los varones.
Ah, solamente los que están 5 años en la iglesia, los de 4 o 3 años, no, les falta. No. ¿Qué dice el texto? Todos los discípulos tienen que anunciar la gran comisión. Esto no se trata de que yo tengo un añito, me falta ir al seminario. No, es que me falta llevar al discipulado. No. Una persona que ha entendido el evangelio va a anunciar el evangelio. No te está pidiendo Dios que des un curso de hermenéutica, que des un curso de exégesis. No. Predique el evangelio nada más. El que entiende el evangelio, anuncia el evangelio. Para esto, el material nos hace preguntas. A ver, examen. ¿Qué es lo que los discípulos tienen que hacer? Predicar el evangelio. ¿Cuáles son los 3 propósitos del discípulo? Bautizar, predicarles el evangelio y enseñarles las cosas que Cristo ha mandado. ¿Qué cosas debemos anunciar? Las virtudes de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Quién leyó esto? Nuestro hermano Franz, ¿no? Hermano Franz, en 2 Pedro, ¿acaso Pedro dice, y anuncien a su denominación, y anuncien a su iglesia, y que vengan a congregarse? ¿Dice eso el texto? No. ¿Y por qué hoy muchas iglesias cuando, hermanos, vamos a ir a evangelizar, lleven nuestro panfleto, lleven nuestra denominación y digan, vengan a la iglesia, nos encontramos? Hoy en día muchas personas, evangelismo, ¿qué piensan? Traerles a la iglesia. Eso no es evangelismo, eso no es ganar un alma. ¿Quién te ha dicho que evangelismo es, ven a mi iglesia, tal fecha, tal día nos reunimos? Con esto no estoy diciendo que eso está mal, pero como dije al principio, estas cosas no son prioridad. El templo o tu denominación no es prioridad. Tú estás llamado a predicar el evangelio, no a predicar tu denominación. Y por culpa de las denominaciones, de pastores y líderes y maestros que están tan ocupados en su denominación, la unidad de la iglesia se ha perdido. La iglesia del frente y con la iglesia del otro frente ni se hablan ni se miran. Vos predicas el evangelio, yo a mi manera. Y los que hemos pasado primero de Juan, era claro. No puede haber un aborrecimiento al hermano, porque el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. ¿Y quiere aborrecer? No digan los de primero de Juan. Ustedes ya lo saben, ¿no? Los que han pasado el curso. ¿Te das de cuenta, amado hermano, que la Biblia se aclara? ¿Que la Biblia está en un solo pensamiento de la unidad? El texto de 1 Pedro 2:9 dice, y anuncie las virtudes de aquel, es decir, Dios y Cristo. Cuando tú digas, voy a evangelizar, no digas, pastor, dame un folleto, iré con la parca. No, tú ve, voy a predicarles a Cristo. Y que Cristo es el camino para acercarnos al Padre. Yo vine a presentarte a un hombre. Y en ese hombre hay salvación. Y en ningún otro. ¿Qué estás haciendo tú? Predicando el evangelio. Basta de extender invitaciones a las iglesias. Repito una vez más, no estoy en contra de eso. Pero no es el evangelismo eso. ¿Quieres saber más tú del evangelismo? No te pierdas el curso taller que comienza 1 de junio. Evangelismo. Ahí voy a enseñar qué es ganar un alma, qué no es ganar un alma. Las características de un ganador de almas, de un evangelista. Cómo evangelizar en masas, cómo evangelizar en las calles, cómo evangelizar a niños. Todo eso y más. Curso taller, evangelismo, 1 de junio de manera virtual y 1 de junio de manera presencial aquí en La Paz, Bolivia. Ahí está muy, muy bueno este texto, muy bueno este taller. Entonces Juan 15:8 también nos dice, ¿no? ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Interesante que diga mucho, no dice en que llevéis fruto. Subraya eso. Mucho fruto. No dice un poco, algo. Ya, fruto, lo que sea. No, mucho, mucho fruto. Por eso Pablo en Filipenses 1 diría que cuando Cristo venga nos halle haciendo obras de justicia, ¿no? Interesante eso. ¿Cuáles son las 4 verdades? Y aquí vamos al texto. ¿Cuáles son las 4 verdades que nos enseña el pasaje de 2 Corintios? ¿Por qué los discípulos predicamos el evangelio? ¿Por qué los discípulos ayudamos y discipulamos a otras personas y los bautizamos y les enseñamos las cosas de Jesús? ¿Y por qué anunciamos las virtudes de Dios? Porque 2 Corintios 5:17 nos dice una verdad, primera verdad, ¿qué es? Si alguno está en Cristo, ¿qué es?
nueva criatura. Primera verdad, porque la pregunta ¿qué es? ¿Qué 4 verdades nos enseña? 2 Corintios 5, 17 al 18. Primera verdad, el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. ¿Qué significa eso? Una nueva criatura es una persona que tiene una nueva naturaleza, nuevos propósitos, nueva mente, nueva visión, nueva meta, nuevos deseos, nuevo carácter. Todo ha cambiado en esa persona, no parte, no alguna cosa. Todo ha cambiado en esa persona. Esa persona ha cerrado los ojos materiales y ha abierto los espirituales para entender el valor de las cosas de arriba. Muy bien. Primera verdad, ¿cuál era? ¿Mm? Nueva criatura. Nueva criatura. Nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Eso. Amén. Grábense siempre eso. Nueva. Interesante que Pablo dice, si alguno dice estar en Cristo, evidencia, nueva criatura es. Segunda verdad, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son. ¿Qué dice el texto? Las cosas viejas, ¿dónde están? Atrás. Atrás están. No están adelante ya. Atrás está mi amargura, mis pleitos, mis deseos. Antes yo quería hacer esto en mi vida. Cristo viene y dice, no, estaba equivocado. Es imposible, perdón, no es congruente, no es aceptable que una persona diga, antes de Cristo yo tenía este sueño, esta meta. Soy cristiano y Dios me va a ayudar a cumplir esta meta. Buscamos a Dios para que nos ayude a cumplir nuestras metas personales. ¿Cuántas veces yo he escuchado el texto de Timoteo, ¿no? Cuando Pablo dice, he peleado la buena carrera, he acabado la batalla, ¿no? Ese texto se utiliza para qué? Mi sobrino, mi hijo, mi nieto ha salido de su licenciatura, de su carrera universitaria, profesional. Hermanos, órenmelo para que le vaya bien. Y los hermanos, vamos a orar. Y ya no falta alguien que le diga, ¿no? Este texto te voy a dedicar. He peleado la buena carrera, he acabado la batalla y tu carrera ha sido mucho para ti. Te has sacrificado, te has esforzado y Dios dirá, yo no he escrito ese texto para eso. Yo he escrito ese texto para aquellos que sirvan por causa de mi nombre. Josué 1:9. Mira que te mando a que te seas fuerte y valiente. Esfuérzate. No te rindas porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así que, hijo, hija, vete nomás a cumplir tus propósitos, tu vida, que Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todavía, ¿no? Te lo voy a anotar, Josué 1:9, para que te acuerdes de Dios. Y Dios dirá, ay, no, ¿por qué hacen eso? Yo no dejé Josué 1:9 para ustedes, para que cumplan sus propósitos. Yo lo dejé para Josué porque él iba a cumplir mi propósito de Dios, introducir a los judíos a Canaán. Y el texto de Josué 1:9, para que sepan, solamente lo pueden aplicar los siervos y las siervas de Dios que están entregados al ministerio de Dios. Para ellos ese texto. No es para que tú, Señor, ayúdame con mi matrimonio. Josué 1:9. Mira que te mando que seas fuerte y valiente, ¿no? No es para eso. No, tengo 5 años de carrera, todavía voy a estudiar para medicina. ¿Qué es la carrera más difícil? Josué 1:9. Basta de utilizar textos a la ligereza, a tu conveniencia. Escucha lo que voy a decir. Si tú eres cristiano, has nacido de nuevo, Dios no ha venido para cumplir tus propósitos. Y Dios no está para cumplir tus caprichos ni tus metas. Tú estás para cumplir las metas y el propósito de Dios. Anota eso. Estamos para cumplir el propósito y las metas de Dios en nosotros, que es lo más importante. El texto que dice, las cosas viejas, ¿dónde han quedado? ¿Dónde ha quedado mi meta, mi propósito? ¿Dónde ha quedado? Humanamente, personalmente, ¿dónde ha quedado? El texto que dice, las cosas viejas pasaron. No dice continúan, por si acaso. O eres o no eres nueva criatura, así de simple.
Pablo está diciendo. Si alguno dice, evidencia, número 1, nueva criatura es. Número 2, las cosas viejas han pasado. Y de aquí en adelante, ¿qué es? Nuevo. Nueva meta, nuevos propósitos, nuevos deseos, nueva vida. ¿Ha sido así en tu vida? ¿Ahora entiendes por qué no sales a evangelizar? ¿Ahora entiendes por qué no amas el evangelismo? Porque hay cosas viejas que todavía están en tu vida. ¿Sí o no? Eso te va a impedir siempre. Te va a impedir. Por eso Pablo en Corintios capítulo 7, ¿qué diría? Por tanto, despojémonos del peso del pecado que nos asedia. Mira aquí adelante, a ver, mira aquí adelante. ¿Tú puedes imaginar a un atleta corriendo con una mochila con 5 ladrillos? Imposible, ¿no ve? Porque no le perjudica en la carrera, lentea su carrera y no le va a permitir llegar a la meta como él quisiera. Ahora imagínate que ese hombre se saque la mochila y diga, va a estar suelto, va a correr, va a ser ágil, va a cumplir su meta, su propósito. Muchos de nosotros todavía estamos cargando con nuestras mochilas de orgullo, de metas pasadas, de sueños personales. Sácate esa mochila, no te está dejando avanzar. Año pasado, ¿a cuántos has evangelizado? ¿Has hecho una campaña evangelística? Ya estamos en el mes, entrando al 6º mes del año 2024. ¿Has hecho algo por el evangelismo? ¿Has salido a la calle a predicar, a evangelizar? ¿Has hecho tú un folleto evangelístico? ¿Te has puesto tú a escribirte a la computadora un sermón completo para ir a invitar? Tú que tienes un negocio, ¿en tu negocio pones folletos para que la gente conozca del Señor, por lo menos? ¿O tú que solamente eres como muchos de nosotros, empleado tal vez de una empresa? ¿Hay estudios bíblicos? ¿Los has compartido? Hoy podemos ayudar al evangelismo incluso con un solo dedo, compartiendo. Y a veces ni eso hacemos. ¿Por qué? Porque muchas cosas viejas todavía están en nosotros. Segunda verdad, ¿cuál es? Las cosas viejas atrás están. El viejo hombre Fernando atrás quedó. De aquí en adelante, ¿quién es? Nuevo. ¿Ha pasado así en tu vida? Espero que sí. Tercera verdad. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. ¿Nos reconcilió en quién? En Cristo Jesús. Dios mismo se reconcilió mandando a su Hijo Jesucristo. Cuarta verdad. Y nos dio, qué interesante. Díganlo ustedes, a ver. ¿Qué nos dio? El ministerio de reconciliación. Hermano Abraham, ¿qué entiendes tú por ministerio? Bueno, la verdad, hermano, para serte sincero, no entiendo muy bien, ¿no? La sinceridad, vale. A ver, hermano Franz, ¿qué entiendes tú por ministerio? Está bien, no hay que tener problemas. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender. Hermano Franz, ¿tú qué entiendes por ministerio? Servicio. ¿Ya? Vale. Hermano Héctor o hermano Abel, ¿qué entienden por ministerio? Yo lo que aprendí que es servir. Servicio, servir. El servicio, ¿alguien quiso decir algo? Pueden ayudar igual. ¿Qué entienden por ministerio? Trabajo, hermano. Eso. Es un trabajo. Es una responsabilidad. Por lo que es un trabajo, es una responsabilidad. Es un servicio que incluye responsabilidad. El texto dice, y nos dio. No dice, y nos dará. Nos dio. El que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. El que está en Cristo ha sido reconciliado con Dios. Y el que está en Cristo tiene un trabajo, tiene una responsabilidad. ¿Cuál? El ministerio o el servicio de la reconciliación. Como si Dios rogase
reconciliados con Dios, el evangelio de Cristo. La reconciliación con Dios, la restauración con Dios. El hombre creyente habla de Cristo como el acceso entre Dios y el hombre pecador. El pecado que separaba al hombre con Dios, Cristo lo destruyó para esa vida, si esa vida confiesa sus pecados. Y Dios, perdón, y Cristo es como que tomara la mano de Dios. No sé si han visto dos personas enojadas. Vamos a hacer el ejemplo sencillo, ¿no? Cuando un papá y una mamá pelean, ¿no? Y hay muchos aquí dijeron, sí, hermano, así son, ¿no? A veces matrimonios son así, pelean. Papá y mamá están enojados todo el día, ¿no? Que me pida perdón él. No, que me pida perdón ella, así, ¿no? Yo no he fallado, ella ha fallado. Y están ahí, ¿no? Imagínense esa pareja así, enojada, peleada. No, falta una reconciliación, un perdón, ¿no? Y viene el hijo y le dice, papá, mamá, imagínense esta escena. El hijo tomando la mano del padre y tomando la mano de la madre y les une, sí. Reconcílense. Vuelvan a tener esa unión, esa comunión. Es lo que hace Cristo. Cristo le toma la mano a Dios, el Padre, y le toma la mano al hombre pecador y le une. Y el hombre y Dios vuelve a tener comunión. Dios pasa a ser su Padre y él pasa a ser el Hijo de Dios. ¿Cómo se llama eso? La justificación. Eso se llama la reconciliación. 4 puntos importantes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿A quiénes? A ti y a mí. Tenemos un trabajo. ¿Cómo lo estás haciendo? Ese es el punto. Hermano, no se trata de si tenemos o no tenemos una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. Tienes un trabajo para el Señor. La pregunta verdadera, ¿sabes cuál es? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás sirviendo? Aunque tú no te sientas con esa responsabilidad, la Biblia te lo está colocando. Te di a ti el ministerio de la reconciliación. Así que no se trata de preguntarnos si soy evangelista o si puedo ir a evangelizar. No, tú ya tienes un trabajo, llevar el evangelio. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo estás desarrollando eso? O ese ministerio o ese trabajo. 3, aspectos esenciales. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Compartir un poco la pantalla. Vamos a finalizar con esto. Aspectos esenciales del evangelismo. Aspectos esenciales del evangelismo. Como ya lo hemos mencionado al inicio de este curso, el camino del aprendizaje nunca se acabará en esta vida. Es decir, estaremos en constante aprendizaje porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. ¿Cierto, no? Entendamos primeramente eso. Nunca se acaba el evangelio. ¿En cuanto a qué? En cuanto al aprendizaje. Por eso es tan rico la palabra. Yo no sé cómo hay cristianos que se cansan de la Biblia, si hay tanto por descubrir, y los que estamos pasando en 1 de Juan estamos entendiendo eso. Un libro de 5 capítulos nos está dejando fulminados en cuanto a conocimiento, en cuanto a exhortación. Y uno ya se pregunta, ¿y cómo será si estudiamos así Romanos, Mateo? ¡Wow! Comienza la aventura. ¿Cuál aventura? La aventura del conocimiento de Dios. Seguir aprendiendo más y más de Dios. La sabiduría y el conocimiento de Dios es inagotable. Es como cuando tú abres un grifo, una pila, no sé cómo sería en tu país, y sale el agua constantemente y esa agua nunca se acaba y nunca dejas de beber de esa agua. Lo mismo es Dios y Cristo. Son una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Jamás nadie, nunca en toda la historia humana pudo conocer y entender completamente la Biblia. ¿Ahora entiendes por qué seguimos aprendiendo más? Y seguramente cuando el hermano Fernando pase de este mundo al venidero, el que me supla o el que siga después de mí, va a seguir escarbando y sacando más riqueza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son inagotables la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuando tú entiendas así la Biblia, hermano, el evangelismo no deja de ser una aventura.
No obstante, todos empezamos comprendiendo el mensaje esencial del Evangelio. Y este es también el mensaje que involucra el evangelismo. En este punto veremos tres aspectos importantes al momento de compartir el mensaje de salvación. Y acá entramos en el mensaje. Hermano, hablamos del evangelismo, hablamos acerca de cómo estamos llamados a predicar el evangelio, la responsabilidad que cada creyente tiene en cuanto al evangelismo, hablamos del propósito del creyente, hablamos de la meta del creyente, impulsamos al evangelismo y la pregunta surge, pero ¿qué es el evangelio? El mensaje que tenemos que dar. ¿Quieren aprender eso? Tres aspectos importantes al momento de compartir el mensaje de salvación. ¿Quieren aprender, hermanos? A ver, abran sus micrófonos. ¿Continuamos o lo dejamos ahí? Amén, hermano, amén. ¿Qué dicen Amén, ustedes? hermano. Amén. Amén. Seguimos. Amén, hermano. Hermano dice, ¿quién se cansa? Nadie se cansa. Dice. No, Continuamos, amado pastor. Muy bien, esas ganas, esas ganas. A ver, ¿dónde están los demás hermanos? Vamos a ir saludando aquí también a los que están en Facebook. Saluda ahí a mi hermano Albert Ventura. Hermano, que Dios te bendiga, amado. Te estoy viendo constantemente en los estudios, amado hermano. Que Dios te bendiga. Dinos de dónde eres para saludarte también. Somos la obra del Señor, dice Abba Padre. Amén. Hermana Evelyn, hermano Alberto, ¿no? Sin Cristo no podemos hacer nada. Amén. Hermano Pedro, hermana Evelyn, hermano Carlos Hernández también, expandir el evangelio. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Hermano Cari Jesús Juan también nos saluda. Hermano Benito, Andino, gracias Pastor Fernando, muy buena enseñanza, que Dios te bendiga a ti también. Mi pueblo parece por falta de conocimiento, exacto, ¿no? Falta conocer a Dios. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Nuestros hermanos dicen, no, queremos continuar, dice, queremos continuar. Entonces, continuamos, a petición de mis hermanos, continuamos. Aspectos esenciales del evangelismo. En este punto vamos a tocar tres aspectos importantes al momento de compartir la salvación. Muy bien, voy a dejar un momento de compartir. Ponga atención. Cuando tú salgas a evangelizar, el error se comete. Y aquí solamente un pedacito te voy a enseñar de lo que se viene en el curso de 1 de junio. Hay un mensaje claro que hay que enseñar. Muchos piensan que evangelismo es ir y hablar del Apocalipsis. Primer sello, segundo sello. ¿Dónde fuiste? A evangelizar. No, 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 no. No es evangelizar, hablar de la profecía, hablar de los fuegos, del anticristo. No. El mensaje del evangelio se sitúa en Cristo y cómo Él está dando oportunidad para salvación. Ese es el mensaje. Por eso es sencillo de evangelizar. No necesitas saber mucho. El mensaje es claro, sencillo. Solamente tú tienes que entenderlo. ¿Me dejo entender? Entonces, tres aspectos importantes para apuntar al evangelio de restauración. Muy bien, aprenda todo esto. Inciso A, nuestra condición. Inciso B, nuestra posición. Inciso C, nuestra necesidad de Cristo. Tres cositas esenciales, fundamentales. Muy bien, nuestra condición, nuestra posición y nuestra necesidad de Cristo. Es decir, supongamos que aquí mi hermano Abraham, mi hermana Reida, un día dicen, quiero ir a evangelizar, ¿no? Y no se lleven ahí, no sé, los 10 mandamientos, no se lleven ahí las 10 plagas de Egipto, con esto voy a predicar, no se lleven ahí como en los días de Noé, no, no lleven eso. Lleven lo sencillo, lo que la gente puede entender. Porque mucha gente dice, aquí solamente vienen a condenar, vienen a todo eso, y condenan, no es que no, hablan del pecado, está bien, pero no hablan de Cristo, de lo que Él está dando, eso es lo triste. Se enfocan tanto en el pecado que no se enfocan tanto en la gracia que Dios tiene, en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo en Romanos que donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Hay que predicar el pecado, claro, pero hay que ver a la gracia por superior del pecado. Cuando se evangeliza en otros lugares, o tristemente he visto, se enfatiza mucho en el pecado y se deja por último y por menos la gracia de Dios. Tú no hagas eso. ¿Qué te dije? Pecado, sí, pero sobreabunda la gracia. Y eso es lo que tú tienes que enseñar. Para eso, tres puntos importantes que te voy a enseñar en tu evangelismo.
la condición, la posición y la necesidad. Es decir, tú a la persona o al público que vas a ir a enseñar, le tienes que mostrar su condición. Después que le muestres su condición, le vas a mostrar su posición. Y eso le va a llevar a la necesidad de Cristo. ¿Me dejo entender? Tres aspectos importantes. Inciso A, nuestra condición. Es el estado de todo hombre, es el estado de todo hombre, es la situación en la que la Biblia pone a todos los hombres. ¿Qué es condición? Es decir, en qué condición estamos delante de Dios. Ahora note, la condición y la posición se refiere en cuanto a Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Y eso es lo que vamos a ver, respondiendo tres preguntas. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es la paga del salario? ¿Y qué éramos? Para eso vamos a leer textos importantes. Les pido que se anoten. Los que tienen material, no hay por qué anotar porque lo tienen ahí, creo. Solamente es responder. Entonces vamos a ver rapidito todo eso, ¿ya? Inciso A, la condición. En Romanos 3:23 se responde la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra condición? Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tú tienes que decirle, delante de Dios, ¿cuál es tu condición? Pecador. Todos somos pecadores. Y en Romanos 6:23, la segunda pregunta, ¿la paga del pecado qué es? El salario, muerte. En Romanos 5:8 dice que éramos enemigos de Dios. Y tú lo estás mostrando por lo esencial. Esto es lo que éramos, enemigos. Esto es lo que somos, pecadores delante de Dios. Todos hemos pecado. Estamos ¿qué? Alejados, apartados de la gloria de Dios. Cuando tú le enseñas esto a una persona de la condición, esa persona ya no dice, bueno, a Dios yo me oro en las mañanas. Bueno, a Dios yo me encomiendo, me persino a mediodía, en la tarde. Tal vez no iré a la iglesia, pero sí creo en Dios. Y Dios aquí, ¿qué dice? Todos han pecado y están destituidos, alejados de Dios. Están muertos espiritualmente. La gente no entiende eso. La gente sí dice, sí, somos pecadores todos, pero la segunda parte no la entiende. Estás destituido de la gloria de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer entender. Estás alejado de Dios. ¿Cómo es posible que quieras bendición de Dios si tú no has recibido la más grande bendición que Dios dio? ¿Quién? Su Hijo Jesucristo. Estás alejado de Dios. Por más que tú te persines, te arrodilles, ores o en tu corazón sientas querer a Dios, Dios dice, no, estás destituido, eres pecador. Número 2, de tu pecado hay un salario, una paga que yo te voy a dar. ¿Cuál? Muerte, separación, alejamiento de Dios. En Romanos 5:8, ¿qué dice? Éramos enemigos. Por tanto, nuestra condición delante de Dios, ¿qué es? Pecadores, enemigos. Y resultado de eso, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero eso no queda ahí. Vamos a la posición. Posición es nuestra condición. Posición es nuestra condición posesional delante de Dios. Es decir, si nos pararíamos delante de Dios, si nos pararíamos delante de Dios, si nos pararíamos delante de Dios, ¿con qué posición y bajo qué determinación nos encontraríamos? La condición, ¿cuál es? Pecadores, enemigos, destituidos de la gloria de Dios. Y la posición, ¿cómo estamos posicionalmente? Es decir, si yo me paro delante de Dios, ¿cómo Dios me ve? ¿En qué posición me encuentro? Romanos 3:10 al 12 nos dice que nuestras justicias son inútiles. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Está hablando de la justificación. No hay quien busque a Dios. Todos son injustos. Todos se hicieron inútiles. Entonces, ¿qué somos delante de Dios en cuanto a nuestras obras? Inútiles. Leamos el texto. Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 12. Ojo, que esto está hablando de la justificación del hombre. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces tú le dices a la persona,
hemos visto tu condición. Bueno, hemos visto nuestra condición delante de Dios como una humanidad. Somos pecadores. Y el pecado, ¿qué hace? Nos aleja, nos separa de Dios. Y en la posición que tú le enseñas, ¿sabes? A Dios no podemos llegar con nuestras obras, porque Romanos 10, 3, 10 al 12, ¿qué dice? Somos inútiles. ¿Nuestras obras qué son? Inútiles. Mucha gente cuando yo salí a evangelizar me dijeron, no, Dios quiere que seamos buenos. Yo sé que yo voy a llegar al cielo porque no me porto mal, porque no hago daño, porque soy moralista. A nadie hago daño. Pero el profeta Isaías, ¿qué diría? Que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y Romanos 3, 10 al 12 aclara eso y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga justicia. No te puedes acercar a Dios por hacer lo que tú haces, aunque sea muy moral. Hay dos problemas acá, nuestra condición y ahora nuestra posición. Nada nos puede acercar a Dios. Ni lo que estamos haciendo, ni lo que pensamos hacer. Nada. Ni tu buena obra, ni cómo vives. No te puede acercar a Dios. Jeremías capítulo 2, verso 22, leeremos ese texto también. Jeremías capítulo 2, verso 22, habla acerca del pecado. Y Dios va a decir otra vez, no hay nada que pueda lavar tu pecado. Jeremías capítulo 2, verso 22 dice lo siguiente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El hombre puede querer justificarse por sus obras, por su conducta. Yo no hago daño a nadie. Ya, no voy a la iglesia. Tal vez no pertenezco a una religión, pero en mi corazón yo amo a Dios. Y muchos evangélicos se han prestado a eso. ¿En qué sentido? Dios solo mira tu corazón, no mira tu vida. Tu corazón quiere Dios. Mensaje romántico, mensaje humanístico. Cuando tú le predicas eso a una persona y la persona dice, entonces no necesito evangelismo, no necesito mi meta, mi propósito. No, 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 no. Dios solamente mira mi corazón. Y en mi casita le oro, en mi casita me leo la palabra también. En mi casita tengo mi encuentro con Dios en la oración. Por culpa de mensajes sencillos como el que acabo de decir, mucha gente cree que Dios es un Dios simplista y que pasa por alto el pecado. Y Jeremías 2:22 hablando Dios, ¿qué dice? Aunque te laves con lejía, amontones jabón delante de ti, tu mancha, tu suciedad, tu pecado, ¿delante de quién está todos los días? Delante de Dios. Por lo tanto, no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar su condición y su posición delante de Dios. Romanos 3:23 es claro otra vez. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos hacer nada para acercarnos. No hay nada que Dios acepte, ni mis buenas obras, ni mis ofrendas, ni mis diezmos, ni mis aportaciones a los pobres, a los niños, porque muchos piensan eso, ¿no? Yo doy a los pobres. Yo cuando sale un necesitado, le invito. Dios debe estar feliz de mí. Soy buena persona. Nada de eso sirve para acercarte a Dios. Nada, nada de lo que tú hagas puede acercarte. Ni una religión, ni una organización puede acercarte a Dios en cuanto a la salvación y justificación. ¿Ahora entiendes por qué no predicamos iglesias? ¿No predicamos denominaciones? Porque hay solamente una salvación. Y ahí entramos al tercer punto. La necesidad de quién? La necesidad de Cristo. ¿No? Veíamos nuestra posición, ahora nuestra necesidad de Cristo. Después de haber mostrado a las personas su condición y su posición delante de Dios, debemos llevarle a la urgente necesidad que tiene de un Salvador. Debemos presentarle el pecado presentarle a Cristo. Y este tiene que ser el mensaje donde tú te tienes que explayar. El mensaje de la necesidad de Cristo. Aquí es donde tú, amado hermano, amada hermana, tienes que explayarte con los textos algunos que te voy a dar a continuación, ¿no? Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12 nos indica Pedro que en él solamente hay salvación, en ese nombre, ¿no? Juan 3:16 nos habla del amor de Dios, del Padre, enviando a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, más al contrario, que todos tengan vida eterna. Y en Hechos 3:19 nos vuelve a hablar del mensaje de la importancia de Cristo.
Es muy importante que entendamos que esto es el mensaje esencial. Pero obviamente el Evangelio es un mar de conocimientos en cuanto a Cristo. Hay mucho por hablar de Cristo, pero este es el mensaje esencial, el mensaje central. Hablar de Cristo, hablar al hombre en cuanto a su condición, su posición y su necesidad de Cristo. Tú necesitas de Cristo, tú tienes que llevarle a ese camino. Necesitas de su obra, necesitas de su gracia, necesitas de su amor, necesitas de su perdón. Cuando personas no entienden el evangelio, anuncian otro tipo de evangelio y dicen, ¿qué estás pasando? Mucha gente se va a acercar a ti, escúchame. Cuando salgas a evangelizar, mucha gente se va a acercar a ti con los siguientes palabras. Mi vida está pasando un martirio, o estoy enfermo, o soy una persona de escasos recursos. ¿Podrían regalarme dinero? Ustedes que son del Señor, se los voy a orar todavía, dicen, ¿no? Se va a acercar ese tipo de personas. Muchas personas quieren venir a Cristo solamente para solucionar su problema. Y tú tienes que enseñar esto. Señor, señora, señorita, está bien, tú tienes problemas. Ponga atención, vamos a hacer esto rápido. Ponga atención. Esto quiero dejar bien claro antes de pasar a la siguiente clase, con esto acabamos. Mira aquí con atención. Hasta voy a hacer mi Biblia, hermanos, porque quiero estar bien preciso con lo que voy a decir. Hoy en día, por culpa de la ignorancia de muchos cristianos que tal vez no entendieron el evangelio, a la iglesia y a los cristianos, la gente nos ve como un amuleto. La gente nos ve como un resolvedor de problemas. Cuando tú sales a evangelizar, la gente te pide dinero, te pide alimento, te pide todas estas cosas. ¿Por qué hemos desviado el evangelismo? Está bien, hay que invitar, hay que dar, hay que compartir. Sí, pero no dejemos lo esencial que es el evangelio. Por eso te dije, no dejes lo esencial, el evangelio propio. Cuidado. Ahora, escuche. ¿No te ha pasado que cuando una persona está mal, enferma o a punto de morir, dicen, llamen a los hermanos, llamen a los pastores que oren? ¿Te ha pasado? Pasa mucho. ¿Cómo no se ha visto cómo se nos ve a los cristianos hoy en día? Como alguien que está cerca de Dios y si ora, Dios me lo va a aceptar. Hemos hecho ver mal el evangelio porque estamos viendo a las causas y al propósito de la persona. Para lo siguiente, pon atención. Cuando te pases de tipo de eventos o tú estés hablando con una persona que tiene necesidad, claro, tú dile, pon atención. Amigo, amiga o primo, prima, los cristianos también tenemos necesidades. Los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también perdemos trabajo. Los cristianos también sufrimos de personas que nos lastiman. Los cristianos también sufrimos la muerte de un ser querido. Nosotros no venimos a Cristo para resolver nuestros problemas. Tú tienes que venir a Cristo para resolver tu problema, el más grande problema que tú tienes. ¿Cuál? Estás destituido de la gloria de Dios. Ese es tu más grande problema. Tú tienes que enseñarle eso. ¿De qué sirve que yo te lo ore ahorita? Señor, bendice a esta familia, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, bendice hasta sus mascotas, bendice este hogar. Y los evangélicos nos prestamos para eso, ¿sí o no? Estamos orando y bendiciendo y consagrando lo que sea. Pero si no le mostramos su condición y su posición, nunca, escucha esto, nunca van a entender la necesidad que tienen de Cristo. Si les seguimos apapachando y consolando con oraciones, con visitas bonitas, nunca van a entender su necesidad de Cristo. Por lo tanto, tú siempre tienes que enfocarte en el evangelismo propio, que ellos entiendan su necesidad de Cristo. Estás destituido de la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Por qué te preocupas por
lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Eso es secundario. Ponga atención a lo que voy a decir. Cuando los 4 varones abrieron el techo de la casa de Simón y bajaron al paralítico, que no podía moverse, Jesús le dijo, levántate, tus pecados han sido perdonados. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le perdonó sus pecados y después los sanó. ¿Qué nos enseña Jesús ahí? Hay algo peor que estar enfermo paralítico. Hay algo peor que cualquier tristeza que estemos pasando. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para finalizar, ustedes discípulos, discípulas, avancen a la madurez. Si alguien te dice, hermano, ora por mí, hermano, ayúdame, tengo que pasar este trámite, este examen, tú dile, qué bien, voy a orar por ti. Pero antes, quiero enseñarte algo. 3 cosas. ¿Cuál? Condición, posición, necesidad. Está bien, te lo voy a orar. Está bien, voy a apoyarte en oración. Pero déjame enseñarte el evangelio. Tú dile eso. No vayas, Señor, te entrego este hogar, te entrego. Basta de eso. Basta de no llevar el evangelio centrado en Cristo. Y desde aquí llamo a los que están mirando por Facebook. La iglesia no está llamada a ser un amuleto. No estamos llamados a ser alguien que está tan cerca de Dios. No. Solamente somos representantes de Dios en cuanto al evangelismo. Mi tarea, tu tarea es presentar el evangelio, no consolar, no bendecir por bendecir, no hablar palabras bonitas. 3 cosas tienes que hacer: mostrarles su condición, su posición y llevarles a la necesidad de Cristo. ¿Qué crees tú que cambia más? Que le digas, Dios tiene un propósito para ti, Dios va a sanar tu vida. Lo que estés pasando, Dios te va a cuidar, te va a ayudar. Claro, Dios te va a ayudar, pero si resuelves tu más grande problema, tienes un más grande problema, estás destituido de la gloria de Dios. Estás apartado, alejado de la gloria de Dios. Estás separado de Dios. ¿Puedes entender eso? Y la persona te va a decir, ¿y cómo puedo acercarme a Dios? Si estoy destituido, si estoy separado, si estoy apartado, dime, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Y tú le dices, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a la salvación, ven a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿No te das cuenta, amigo, amiga, vecino, vecina, que sin Cristo estás sin vida? ¿Que sin Cristo estás fuera del camino? ¿Que sin Cristo estás viviendo una mentira? ¿No te das cuenta, amado hermano, amada hermana, vecino, vecina, que estás viviendo sin Cristo? Ven urgentemente a la salvación, que Cristo dice, el que está en mí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí todo es nuevo. Cristo dice, el hombre que pierda su vida por mi causa, la ganará. Cristo dice, aunque el hombre muera, vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy Dios de vivos y no de muertos, dice el Señor. ¿Presentaste el evangelio? ¿Sencillo o no sencillo? ¿Por qué se complica? ¿Por qué lo pervierten? ¿Por qué añaden cosas? Yo no entiendo. Tú hoy has recibido el evangelismo propio, cortito, pequeñito. ¿Quieres saber más de esto? Inscríbete en el curso de 1 de junio. Vamos a tocar grandes cosas. Te enseñé 3 cosas básicas que tú tienes que hablar: condición, posición, necesidad de Cristo. Que la gracia, la paz y la misericordia sea con todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y si hay alguien aquí que está escuchando el evangelio por primera vez, si están viendo estos videos por primera vez, les llamo a que vengan a Cristo. Vengan al Señor. Vengan al Señor, que Él dice, volveos a mí, dice el Señor. Mientras haya tiempo, vuelvan al Señor. Reciban al Señor Jesucristo como el amo y Señor de sus vidas. Y Juan 1:14 dice que a todos los que le recibieron,
los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven a ser parte de la familia de Dios. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y es un placer para mí poder haber estado en la segunda parte de la lección 10, el evangelismo y el creyente. Amados hermanos, pueden prender sus micrófonos y despedirse los del Facebook. Que Dios me los bendiga, hermanos del Facebook, donde sea que estés escuchando, que Dios te bendiga. Dios lo bendiga.